Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a través de Radio Ciudadana 660 en su amplitud modulada. La invitación para que se queden con nosotros y nos llamen a los teléfonos de cabina 5604-8229 y 5604-7926. Lada sin costo 01-800-670-1680 y están escuchando Salud y Armonía. Sin más preámbulo, los dejamos con Gilberto Barcelata en la conducción. Buenos días, Gilberto. ¿Qué tal? Buenos días. Amigos, buenos días. Reciban un cordial saludo. Como ya escucharon, este es su programa Salud y Armonía. Los saludo con gusto y pues quédese con nosotros. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Les recuerdo los números telefónicos de la Fundación Beatriz Caballero. Llámenos al 2617-7972 o envíenos un mensaje de texto con sus sugerencias al 55 15 91 41 34. Quiero enviar una felicitación a nuestra gran amiga Gaby Bonilla, que nos escucha en Mazatlán, Sinaloa. Felicidades, que cumplas muchos años más. Y bien, amigos, pues hoy vamos a tener un tema muy interesante y vamos a hablar acerca del vínculo entre los adolescentes y los padres. Para comentar sobre el tema ya se encuentra con nosotros en el estudio la licenciada en Pedagogía por la UNAM, Liliana Chalit Laza. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Ella cuenta con una especialidad en terapia gestal, corporal y biodinámica y una maestría en desarrollo humano por la Ibero. Vamos a dar la bienvenida también al doctor Abraham Martínez Carvajal, jefe de enseñanza de la Unidad Médico Familiar número 67, con especialidad en medicina familiar y urgencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abraham? Hola, buenos días, Gilberto. Gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a saber un poco acerca del tema, amigos. Y generalmente, la posición de los hijos frente a sus padres significa, al entrar en la adolescencia, el liso y llano alejamiento de estos. La firmeza manifestada por los adolescentes que insisten en encontrar a los padres no como unos compañeros de ruta para llegar a la meta, sino como obstáculos que se les presentan en el camino, permitirá pensar incluso más alejamiento. En realidad, el lugar de los padres es muy importante todavía, no solo en el terreno del sustento material, lo cual es indudable, amigos, sino también en lo afectivo e incluso en la esfera de la subjetividad adolescentes, pues uno de los efectos del idealismo adolescente es carecer de sensibilidad ante los sacrificios realizados por los padres. Bien, ¿cuáles son los factores que ocasionan la mala relación entre los padres e hijos adolescentes, licenciada? Partir de que siempre la relación entre padres y hijos sea complicada ya es un paradigma, es un problema. A veces los papás no saben cómo tratar a los hijos porque simplemente dejaron de ser los pequeñitos que eran parte de lo que querían hacer los papás. Los papás decidían viajar, etcétera, y de repente los hijos adolescentes llegan a la etapa en que tienen su autonomía, tienen su independencia, y los papás se sorprenden y dicen, ya no es el mismo, ya no es el que hacía lo que yo quería, ya tiene sus propias decisiones. Además que, bueno, hormonalmente, como tú lo sabes, Gilberto, las hormonas hacen que los hijos crezcan rapidísimamente. Casi de una manera intempestiva, ¿no? De un día para otro ya están hablando diferente. Sí, hablan diferente y buscan su pertenencia a los grupos similares a ellos, algo así como los pares. Los amigos, las amigas, las hormonas están a todo lo que dan, claro, y buscan la noviecita, el noviecito, y los papás de repente ya no conocen a sus hijos. Así es. Como que de repente algo pasó y el vínculo cambia totalmente. Los papás tienen que seguir siendo papás. Así es. No pueden tratarlos como adultos. De hecho, son dos etapas diferentes de la vida. Sin embargo, el adulto debe comprender que también pasó por esa etapa, y ¿por qué no lo identificamos? Ya cuando somos adultos, ¿por qué se nos olvida? Se nos olvida, ¿verdad? ¿Por qué? No es que nos olvide, yo creo que por lo que no se nos olvida,
hay una parte del miedo del ¿Del papá miedo? de decir, lo tengo que cuidar para que no le pase lo que a mí me pasó. Entonces es cierto que O la o palabra... la parte de no cuidarlo, o sea, como que a veces son dos extremos, es o la sobreprotección Así es. o la indiferencia, que es todavía peor, ¿no? Claro, yo creo que más cuando ha sido un padre de familia que ha padecido algunas cosas, ha estado en peligro. La primera ley de la naturaleza es la conservación de la vida, y yo creo que viene después la sobreprotección. ¿Considera usted, doctor, como médico familiar, que han aumentado los casos de sobreprotección a los hijos adolescentes? Bueno, de hecho es un problema de nuestra sociedad actualmente. Primero que nada hay que considerar que nosotros vivimos una adolescencia muy distinta a como la están viviendo precisamente los adolescentes de estos tiempos. Así es. Anteriormente era, pues inclusive a veces un poquito más fácil encontrar trabajos, desarrollarse un poquito más en la sociedad. Y ahorita a los adolescentes estamos exigiendo muchísimo, tanto en la escuela como a nivel laboral o intelectual. Inclusive tienen que manejar muchos conocimientos, tienen que hacer muchas tareas inclusive, y entonces eso hace que el vínculo que hay entre los padres y los hijos ahora en cierta manera tenga una distorsión precisamente por ese hecho, porque nosotros vivimos una adolescencia distinta a como se está viviendo ahora. Bien, ¿cuáles serían los pasos, licenciada, para una persona que nos está escuchando en este momento, que su hijo está entrando a la adolescencia y está como que no sabe qué hacer y a dónde voltear, a dónde dirigirse? Lo primero, la palabra mágica que yo diría es escuchar, ser claro en los límites y confianza. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Desde siempre. Desde siempre. O sea, desde que empiezan a hablar, hay que Así escuchar. Es. Porque se dice, vamos a esperar el fin de semana que ya no tenga trabajo y se va postergando. No, yo creo que hay que observar mucho a los hijos, observar todas sus conductas y estar muy cercanas y generar un tiempo familiar para escuchar qué sucedió en la semana, escuchar qué sucedió en la escuela, escuchar cuáles son sus intereses, escuchar sus cambios, sus inquietudes, sus miedos y generar confianza. Una frase puede ser: yo confío en ti y por lo tanto sé que tú vas a hacer siempre lo correcto. Claro. Cuando tú hagas lo incorrecto, tienes derecho a equivocarte. Todos nos equivocamos. Y cuando viene un adolescente, alias entrecomillado, que a veces lo creemos como delincuente, y se acerca y entonces viene el castigo, viene la represión, Claro. pero no es a la persona a la que hay que castigar, es la acción. Una cosa es tú, mi hijo Juanito, Pedro, Luis, ¿sí? A ti te amo por lo que eres. Lo que hiciste es lo que está equivocado y podemos comunicarnos y tienes derecho a equivocarte y aprender de esa equivocación. Lo que pasa es que nos asusta mucho y o lo dejamos en manos de la escuela, que la escuela se encargue, o se nos olvida que todavía necesitan a los papás y que Claro. hay que estar cerca y que hay que comunicarse. Y cuando decimos, a mí me da mucha curiosidad cuando las mamás se acercan en mi escuela para padres y llegan y me dicen, me salió malo el hijo. Así Entonces es. no salen en cajitas de cereal, ¿no? Claro. Entonces hay que comunicarse muchísimo. Eso sería tener confianza y comunicarse. Claro, la confianza se da. Claro, y Se tiene se va, que ir generando y se tiene que ir cultivando. y se va creando un vínculo padre e hijo, porque pues, ¿quién mejor que los padres para contarle las cosas que están sucediendo? Y tiene razón en esa parte, porque pues les da miedo escuchar que estuvieran en una fiesta, quizá que hubo golpes, pero mejor que se los digan a ellos, a que sigan asistiendo al Y luego mismo lo lugar. que pasa y lo que hay que trabajar mucho es cuando se ha roto la comunicación, como muchos papás llegan y me preguntan, es que yo ya no sé cómo. Me dicen, ya me dijiste que hay que comunicarse. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede restablecer? Y la primera pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué te gustó del día de hoy? Claro. Y se empieza a generar, se empieza a restablecer el vínculo de comunicación, porque el vínculo de amor, yo nunca he escuchado a un papá que diga, no quiero a mi hijo. Sí he escuchado que digan, lo quiero ahorcar, pero realmente es como figurativo, porque me dicen, ay, en vez de adolescente es aborrecente. Claro. Porque a veces nos desesperan. Pero aquí lo más importante es escuchar lo que realmente el hijo está sintiendo, inquieto. Luego los hijos también pasa que me dicen los papás, sí, yo le pregunto y no me quiere decir nada. Es monosilábico, me dice sí, no. Entonces, bueno, pues entonces una pregunta Claro. para que la respuesta sea un sí o un no.
Bien, muchos padres de familia tienen duda a qué edad empieza la adolescencia, porque el niño empieza a ser ya un adolescente y lo siguen viendo como su hijo, utilizando diminutivos, todavía es muy chiquito, todavía es un bebé, y el niño pues ya no quiere ni siquiera que lo vean con la mamá. Entonces, ¿a qué edad empieza esta adolescencia? Médicamente el doctor tal vez nos puede decir la edad médica, sí, pero hay también la edad psicológica. Biológicamente empieza a partir de los 10 años, o más que nada con los cambios que vienen precisamente con este periodo, lo que conocemos como la pubertad, que actualmente ya inclusive hay niñas desde los 8 o 9 años que ya empiezan precisamente con esta situación de los cambios físicos y hormonales, la famosa menstruación, ya desde los 9 años se está presentando en nuestra población. Entonces, biológicamente, la edad promedio es entre los 10 a los 12 años, aunque hay unas que pueden empezar desde etapas más tempranas de la vida, y aproximadamente terminan entre los 19 a 20 años, aunque inclusive podría prolongarse esta etapa todavía más, los famosos adolescentes, que todavía no encuentran su desarrollo físico completo, emocional, psicológico como tal, y sobre todo en la sociedad de ahorita, que pues es más difícil para ellos desarrollarse, que pues, como les mencionaba, les exige bastante, pues, sobre todo a nivel laboral y a nivel físico, a nivel intelectual. Entonces esta etapa pues se puede prolongar todavía más en la etapa adulto joven, pero biológicamente es a partir de los 10 años hasta los 19 años. Bien, ¿y la madurez en este caso, o esta etapa en lo que tiene que ver con la psicología, el cambio de pensamiento, ideas y demás? Con todo lo que hay de medios de comunicación, cada vez están más desarrollados. O sea, ahora en la televisión, antes como que las cosas eran más veladas en nuestra época, de los que somos ahorita papás de adolescentes, ¿no? Sí. Y actualmente los niños tienen acceso a mucha información. Entonces, la parte adolescente, la palabra viene de adolecen de algo, adolecen de madurez, adolecen de información, adolecen de límites. Un papá tiene que saber poner límites, ¿sí? Y también saber soltar, porque a veces es tanto el límite que no los dejan crecer. Así es. Y entonces no crecen. Una manipulación total. Y no aprenden a enfrentarse al mundo. Claro. Hace poco una persona me decía que a su hija adolescente no la dejaba ni siquiera recortar con tijeras. Claro, y se hace codependiente, el adolescente claro. se hace codependiente. Y se hace muy dependiente de los papás. Así es. Y los papás es el que es el codependiente del hijo, porque es como se va generando eso. Entonces hay que aprender. Y van a la universidad y lo siguen llevando a la escuela, a la puerta, y los traen y todo. Y hay otros a los que a partir de los 12 años los ponen en una combi, en un autobús, y te vas solo, y regresas solo, y te haces de comer solo, y que Dios te bendiga. Claro que sí. Son como los extremos. Los límites deben de ser muy claros y muy acordes a lo que la persona necesita. Bien, vamos a ir a un corte de estación y enseguida continuamos con este tema tan interesante. La invitación para que marques nuestros números telefónicos 5604-8229 y 5604-7926. Una alada sin costo para ti, 01800-670-1680. Vamos al corte de estación y regresamos con más de Salud y Armonía en Radio Ciudadana. Corazón de mi corazón, que me haces palpitar. Lo cubre todo. Corazón de mi corazón, que me haces palpitar. Estás escuchando Salud y Armonía, un programa dedicado al bienestar físico, mental y emocional. Regresamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información pública, y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia, es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja el gobierno para ti. Haz de la democracia una fuerza activa, una fuerza tuya. El IFAI, como organismo autónomo, ahora tiene más facultades para apoyarte. IFAI. Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx. ¿Sabías que hay más anemia en México que en África? La anemia es la deficiencia de hierro en el cuerpo y en México existen más de 2 millones de niños sin fuerza para jugar. Es hora de que nuestros niños crezcan con un gran corazón de hierro. Nosotras Hash te invitamos a sumarte a 1 kilo de ayuda. Échale los kilos por un México sin anemia. Voces de equidad, propuestas de equilibrio entre hombres y mujeres,
salud sexual y reproductiva, política, economía del cuidado, cultura, comunicación y género, sociedad de la información, empoderamiento, cómo evitar la violencia para una mejor convivencia. Un programa de difusión sobre los derechos de las mujeres, un enfoque que incluye a toda la sociedad. Eso y más encontrarás en Voces de Equidad. Conduce Silvia Solís. Todos los jueves a las 12 del día. Todos los jueves a las 12 del día. Está escuchando Salud y Armonía, un programa dedicado al bienestar físico, mental y emocional. Continuamos. Y continuamos en Salud y Armonía a través de Radio Ciudadana 660 de su amplitud modulada. Nuevamente los dejamos con Gilberto Barcelata, con nuestra invitada y nuestro invitado. Adelante. Claro que sí. Amigos, si ustedes acaban de sintonizarnos, les comentamos que el tema que estamos tratando el día de hoy es el vínculo entre adolescentes y padres. Y se encuentra con nosotros comentando acerca del tema la licenciada Liliana Chalit Lazo. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM y cuenta con una especialidad en terapia gestal y corporal, en biodinámica y una maestría en desarrollo humano por la Ibero. Y el doctor Abraham Martínez Carvajal, jefe de enseñanza de la Unidad Médico Familiar número 67, egresado de la UNAM, con una especialidad en medicina familiar y urgencias. Antes de entrar al tema, licenciado, brevemente, va a ser el 20 aniversario de la Unidad Médico Familiar número 67, ¿en dónde se ubica? Sí, así es, la Unidad de Medicina Familiar número 67 en el municipio de Catepec, lo que es la colonia Santa Clara en el Estado de México. Vamos a tener nuestro aniversario el día 25, 26 y 27 de noviembre, el 20 aniversario de la unidad. Esperamos que la población derechohabiente y en general acuda a la unidad, a las jornadas médicas que vamos a realizar. ¿Todas gratuitas? Todas son gratuitas, también vamos a tener eventos sobre lo que es trabajo social, dinámicas precisamente con las familias e inclusive grupos también de adolescentes ahí que hacen sus actividades, el famoso grupo Juvenims, que precisamente hacemos actividades para los adolescentes. Juvenims, así es, Chiquitims. Son pioneros, tienen una pista ahí, muerte. Sí, inclusive pues hay varias actividades que realizan tanto para diferentes grupos, también tenemos para adultos mayores, hacen sus actividades de danza, manualidades, los jóvenes inclusive también interactúan sobre diferentes temas, dan su opinión sobre lo que es sexualidad, orientación sexual, drogadicción, claro. Diferentes temas que tenemos ahí. Y por ahí vamos a estar, amigos, el día 26 de noviembre a las 12 del día en el auditorio de la Unidad Médico Familiar. Voy a estar dando una charla acerca de nutrición, buenas y malas combinaciones de los alimentos. Bien, pues vamos a continuar con este tema tan interesante. Licenciada, ¿cómo podemos poner un límite? ¿Cómo lo podemos hacer con los adolescentes sin que esto llegue a ser una agresión? Sí, hay que revisar cuáles son los aspectos vitales que no podemos permitir que un hijo haga. Porque a veces es tantos límites de cosas superficiales. Entonces, ¿qué es lo vital? Por ejemplo, la salud. Si es un tema de salud, por supuesto que el límite es tajante. Si es un tema de sobrevivencia, ¿sí? Tal vez de superación personal, de estudio, ¿sí? Pero, por ejemplo, el horario de ver la televisión, siempre y cuando no afecte la parte del estudio, el niño puede ya a esa edad, el adolescente, ya puede empezar a poder tomar sus propias decisiones. Entonces, los límites que vienen del adulto son en los vitales de sobrevivencia, de salud y de estudio. Los demás, el niño ya tiene que ir poniendo sus propios límites, tiene que aprender a el autorregularse. Claro. Y es importante saber, amigos, que cada adolescente tiene una personalidad única y con intereses propios. Todos manifiestan durante su desarrollo ciertas formas de actuar que los identifica, y en su etapa de la adolescencia, el joven se halla en una constante lucha en la búsqueda de su identidad. Esto es definir quién será y cómo será. Y es tan frecuente escuchar a los jóvenes adolescentes decir, yo soy así. Sí. Así es. ¿Y luego qué debemos decir? ¿O qué? Es que sí, él es así, pero tiene que saber cuál es,
2 cosas. 1, ¿cuál es su visión de futuro? ¿Cómo se ve cuando sea adulto? ¿Y qué necesita estar haciendo hoy para llegar a esa visión de futuro? No estar viviendo el aquí y ahora nada más. El aquí y ahora es para disfrutarlo, pero siempre teniendo una visión de futuro muy clara y saberse enfocar hacia ella. Y la segunda, el papá tiene que a veces, es como si fuera una cuerda, a veces jalarla cuando es un vital y soltarla cuando el niño tiene que tomar sus propias decisiones. Así es. Y como ejemplo también, uno como adulto tiene que ser un ejemplo para los hijos, para los adolescentes. ¿Está bien o está mal decirle al joven, está muy bien, ya eres independiente, eres autosuficiente, agarra tus cosas y renta un departamento y ponte a trabajar? ¿Está bien o está mal? Bien y mal, eso es algo muy tajante, pero un adolescente necesita a sus papás. Claro. Necesita a sus papás y necesita todavía tener referentes, tener límites, ¿sí? Y también una guía para que él vaya aprendiendo a tomar sus propias decisiones. Sacarlo y correrlo de la casa porque se portó, entre comillas, mal, porque no hizo lo que el adulto quería, es una decisión que lo único que va a hacer es generar que el adolescente vaya y se relacione con los pares que no son precisamente lo que se llaman las buenas compañías. Así y es a lo que luego los papás le tienen mucho miedo. Y después vienen las drogas y ese deseo de sentir cariño y amor y se confunden y empiezan a tener relaciones sexuales a temprana edad, embarazos a temprana edad. Y son los miedos que les dan a los papás. Niños cuidando niños. Muchos casos de estos, doctor, ahí en la unidad. Sí, de hecho, a nivel institucional tenemos un registro de que ya las adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales a partir de entre los 12 a los 13 años, e inclusive su primer hijo es antes de los 15 años en muchos casos, y más del 40% de los adolescentes que tuvieron su primera relación regularmente no utilizan ningún método anticonceptivo, con lo cual pues aumentan precisamente la cantidad de embarazos adolescentes y embarazos no deseados en muchos de ellos. ¿Cómo va a ser un adolescente en su etapa adulta después de haber truncado esta parte de poder disfrutar, estudiar y demás, licenciada? No va a encontrar generalmente, porque hay personas que sí tienen una capacidad alta de resiliencia y pueden lograrlo, pero en general los adolescentes que no fueron cuidados, que no fueron cuidados en la infancia y con límites lo suficientemente claros para que vayan aprendiendo a irse desarrollando en tomar sus propias decisiones y convertirse en adultos productivos, es difícil que después en la adultez lo puedan lograr. Sí, hay personas que lo logran con alta capacidad de resiliencia, pero en general el adolescente sí necesita la guía de los padres. Claro. Bien, nos ha comentado acerca de los miedos que tienen los padres. ¿Qué es lo que van a encontrar en los talleres para padres de familia? Porque piensan que es algo que ya es pasado de moda. Sí. O dicen a mí que me van a enseñar, ¿no? Así es. Y no tengo tiempo. En los talleres de padres lo que se revisa mucho es, primero, cuál es la historia que yo viví, y a partir de esa historia, ¿sí? Yo estoy repitiendo patrones. Entonces revisamos mis patrones, o sea, yo soy el papá. El entorno no puede estar bien si yo no estoy bien. Exacto, entonces revisar los patrones propios de cada persona para revisar qué patrones estamos repitiendo. Y no los van a juzgar en el taller, no los van a inquisitar. Claro que no, claro. Al contrario, se les da mucho apoyo para que puedan ellos descubrirse primero como personas, para ser una mejor versión de sí mismos y entonces ser mejores padres. Y por otro lado, se revisan mucho los miedos que se tienen. Uno de los miedos que se tienen es a las drogas. Así es. Y cómo darse cuenta. Otro miedo es las relaciones sexuales antes de tiempo. Y no saberse cuidar. Sí, hace poco tuvimos la oportunidad de estar en la escuela secundaria Xolotl, ahí en Santa Clara, Catepec, y uno de los padres tomó en una feria de salud, estaban los amigos que son de una asociación que tiene que ver con el SIDA, tenían paquetes de condones, el padre de familia toma un paquete de condones, le dice a la jovencita, guárdalos, y dice la mamá, ¿por qué le das eso? Y dice, prefiero que llegue con eso a la casa a que llegue con otra cosa. ¿Cómo hacen en la unidad médico familiar para pues poner a la mano todo esto a los adolescentes? Precisamente esa es una de las funciones del grupo juvenil. Primero que nada hay que darle una buena orientación a ese adolescente. Regularmente lo que tienen es mucha información, pero no tienen una buena orientación. La información viene de todos los medios. Esta información ahí se le da a los padres también, porque es que tiene que ser compartida. Sí, de hecho el grupo juvenil tiene precisamente una interacción, inclusive una actividad en la cual los padres deben de participar con los adolescentes sobre su opinión
comunicación de esos temas, precisamente lo que es sexualidad, y pues ver hasta dónde pueden llegar, digamos, en cierta manera en comunicación en cuanto a ese tema. Porque hasta hace algunos años, licenciada, no sé, 10, 15 años, mostrarle un condón a un adulto, hijo, era terrible. Sí, no, los adolescentes, era así como, es más, hablar del tema sexual, había papás que no sabían ni cómo avisarle. Y cómo decirle a la niña qué cosa es la menstruación. Así es. Sí. Llamarle al pene por su nombre, sí. Y sin espantarnos. Todo este boom que salió cuando en los libros de textos de primaria, que en 5º año sale la parte de la información del organismo, de cómo está constituido, hubo papás que se asustaron. Pero no es lo que les asusta de la información, es lo que les asusta de ellos mismos. Claro. De que no lo saben manejar. Y eso es lo que se les enseña a los papás, saberlo manejar, saber enfrentarse a sus propios miedos para que luego puedan ser buenos modelos con los adolescentes. Claro que sí. Pues estamos en la media hora más rápida de la radio, estamos a escasos 2 minutos de concluir. Doctora, nos gustaría mucho que nos dejara sus vías de contacto, algún taller que está haciendo, fechas. Sí, estamos ahorita en Cuernavaca, tenemos la escuela para padres, que es el primer viernes de cada mes. Bien. Y en México podríamos empezar, si se forma un grupo, también en algún fin de semana, puede ser un sábado todo el día. Perfecto. ¿A qué número telefónico se pueden comunicar con usted? Es el 01-777 ¿Sí? 241-3796. Muy bien, si alguna organización civil está interesada en estos temas, pues comuníquense con la doctora Liliana Chalit Lazo al 01-777-2413-796. Una conclusión breve, doctor, y la dirección, por favor, de la unidad. Bueno, la unidad de misión familiar se encuentra ubicada en Alfareros número 637 en la colonia Santa Clara, en Ecatepec, Estado de México. Y pues como lo mencionó precisamente la licenciada, un punto importante aquí en la adolescencia es la comunicación. La comunicación entre los padres y los adolescentes nunca debe de perderse, así como también debemos de valorar la capacidad de resiliencia o de adaptación al cambio entre cada uno. Cada uno lo va a vivir de manera distinta la adolescencia, pero en sí lo que importa aquí más que nada es la comunicación entre los padres y los hijos. Muy bien, ¿nos das un número telefónico, por favor? Bueno, mi número de celular es el 044-55-9189-5315, y el teléfono de la unidad de misión familiar es el 57-73-7610. Para cualquier 86-10. Muy bien, le repito nuevamente el número telefónico de la licenciada Liliana Chalit Lazo, 01-777-2413-796, y del doctor Abraham Martínez, 55-91-89-5315, y el número telefónico de la unidad médico familiar 67 es el 57-73-7610. Bien, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Soy su amigo Gilberto Barcelata, terapeuta naturista. Muchas gracias a nuestros invitados. Esperemos que nos puedan acompañar nuevamente. Esto ha sido todo por hoy y les recuerdo que sanar es nuestra misión. Hasta la próxima. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Javier Sánchez Vázquez. Yo soy Eduardo Macías Iniesta y te invito a que te quedes en sintonía en